Con los que nos siguen por Facebook en Costa Rica y fuera de Costa Rica. Hay hermanos que nos estaban esperando que nos contactáramos en la celebración linda que estamos teniendo en esta mañana, una celebración de enfoque misionero. Tenemos los amigos de la casa, los pastores Lucas, que siempre ellos por años nos han venido a reforzar, a respaldar en esto que son planes de Dios, hacer la obra misionera. Aquellos que nos visitan por primera vez, levántenme la mano para darles un aplauso de bienvenida. ¿Quiénes están por primera vez? Que Dios les bendiga, que Dios les bendiga, que Dios les bendiga a ustedes, que Dios les bendiga. Siéntanse en casa. Es un honor tenerles entre nosotros, es un honor que nos acompañen. De verdad, a quienes les han invitado, felicitaciones porque están con nosotros. Vamos a recibir al pastor Steve y a la hermana que nos trae la traducción. Pueden sentarse, hermanos. Espíritu de Dios está en este lugar, ¿sí? Amén. El Espíritu de Dios está en este lugar, dijo él. I had a goal to be able to preach to you in Spanish by this time, but I failed. I'm sorry. Yo tenía una meta personal, era predicarles en español hoy, pero no lo he logrado. I'm going to blame the pandemic. Pero voy a culpar a la pandemia por eso. Because we can blame the pandemic for anything, right? Podemos culpar a la pandemia por cualquier cosa, ¿verdad? But it is a joy to be here with you again. I love Hogar de Fe. Es un gozo estar aquí con ustedes de nuevo. Yo amo a Hogar de Fe. I was thinking as we were singing, it's been 10 years since I met this couple. Mientras que yo estuviera cantando, yo pensando que ya cumplimos con 10 años de habernos conocido los pastores y mi familia. Gloria a Dios. And I've been blessed to attend some of the best schools and seminaries in the world. Yo he recibido la bendición de asistir a uno de los seminarios los mejores en este mundo. But no one has taught me as much about faith as your pastors. Pero nadie me ha enseñado más sobre la fe que este pastor aquí. Especially Pastora Marta. Especialmente Pastora Marta. Y especialmente la pastora Marta me ha enseñado mucho. You are blessed to have them in your church. Ustedes están muy bendecidos de tenerlos aquí en su iglesia. Today I want to give you a little bit of history from the Bible. Vamos a pasar hoy en la mañana por una historia bíblica. But I'm doing it for a very specific purpose. Y es por una razón específica. Because I want us to understand the times that we're living in. Quiero que entendamos los tiempos los cuales estamos viviendo hoy día. If we have learned anything this year, it's that our governments and our communities are weak. Si hemos aprendido algo este año es que los gobiernos son débiles, las comunidades en donde vivimos también débiles. We began this year with a level of global prosperity never known before in history. Porque en principio de este año estábamos viviendo una prosperidad
que nunca habíamos visto hasta ahora. And we're ending this year in uncertainty, unemployment, death, and despair. Y estamos terminando este año en incertidumbre, viendo muerte y cosas terribles. But it wasn't a virus that caused this weakness in our nations. Pero de hecho no fue un virus que causó esta debilidad entre las naciones. The virus revealed the weaknesses in our nations. El virus solo reveló la debilidad que encontramos en las naciones. We all know that the cause is sin. Sabemos de verdad la causa de todo esto es el pecado. The loss in our communities, the loss of people is because of sin. La pérdida de seres humanos es por el hecho de que haya pecado en este mundo. Sin always has and always will destroy everything it touches. El pecado siempre destruye lo que toca. Now I want to ask you a question. How many of you have felt like complaining to God this year? Quiero preguntarles a todos, ¿quiénes han tenido ganas de quejarse con Dios este año? Am I the only one? El pastor Lucas, You have el complaint- único, levanta la mano si han We have some tenido complaints? ganas de quejarse. Yeah, it's okay. Está bien eso. Half of the Bible is prophets complaining to God. La mitad de la Biblia encontramos los profetas que se están quejándose con Dios. We're allowed to complain. God can handle it. Dios puede manejar hasta nuestras quejas, ¿saben? Now, we could complain about the natural disasters, the fires and the earthquakes. Podemos quejarnos de los terremotos, de los incendios, We could complain about the flooding. de las inundaciones, But I'm going to save all that for another sermon. pero eso es para otra prédica. I want to complain about some things that I think we all feel this morning. Voy a mencionar algunas cosas que creo que nos toca a nosotros hoy día. We could say, Lord, how long must we look at corruption in Costa Rica? Podemos decir, Señor, ¿por cuánto tiempo tenemos que aguantar los corruptos en el gobierno? Lord, how long must we look at racism and violence in the United States? La violencia, el racismo en los Estados Unidos. Lord, how long do we have to look at starvation in Venezuela? ¿Por cuánto tiempo tenemos que ver los que sufren de hambre en Venezuela? How long do we have to worry about churches being attacked in Nigeria? Y en Nigeria, las iglesias están recibiendo ataques horribles. Lord, how long do we have to look at our governments oppressing us? Y los gobiernos que nos tienen oprimidos. Do you feel that? ¿Han sentido algo de esto? I've been a pastor for 30 years, and there's been many times when a few people in my church were sad and depressed and disappointed and struggling. He sido pastor ya por 30 años y he encontrado gente en mi iglesia que están sufriendo depresiones. But now it's the entire world. Pero ya el mundo en sí está tocado con la misma cosa. We have a lot to complain about. Hay mucho para lo cual podemos quejarnos. But first, I want to teach you a little history from the Old Testament. Pero vamos a ver una historia en el Antiguo Testamento. The scripture we're going to look at was prophecy when it was given, but for us, it's history. Cuando esto fue escrito era en forma de profecía, pero de nuestro punto de vista ahora es historia. In this story, we're going to see how things went from very bad to even worse. En esta historia vamos a ver las cosas que estaban mal y fueron de mal en peor. In the story, we're going to find out that there was one person responsible for things getting so bad. Y en esta historia le tocó a una sola persona para que se empeoraran las cosas. And it's not the person you might expect. Y no estamos dispuestos a ver quién era de verdad. But trust me, when we're done, that Old Testament story is going to lead us into the New Testament. Cuando terminamos vamos a ver el vínculo entre esta historia y lo que estamos viviendo hoy día. And we're going to receive clear instructions on how we should live.
Y vamos a recibir instrucciones claras en cómo debemos de vivir hoy día. And I promise you we'll end with some very good news. Y vamos a terminar con unas buenas nuevas, lo prometo. Now, if you remember when Israel was a tiny nation, she desperately wanted a king. Cuando Israel era una nación chiquititica, quería tener un rey. And God said, I'll be your king. But they said, no, we want a king like everyone else. Y Dios ofreció ser su rey, pero no lo quisieron. Ellos querían tener rey propio. So you know the Bible story, along came King Saul, and then King David, and then King Solomon. Entonces vinieron Saulo, David, Salomón. But then after that, the kingdom divided. Y después de esto, la nación se dividió en dos naciones. And it created two nations. Ya habían dos naciones. There was Israel to the north with 10 of the tribes of Israel. Israel del norte tenía 10 de los 12 tribus. And there was Judah to the south with 2 tribes of Israel. Y Judá en el sur, que tenía solo 2 tribus de Israel. And so we read in the books of Kings and Chronicles how the wicked kings of Israel just displeased God. Entonces podemos leer en los libros de crónicas y de reyes como estos reyes en sí no agradaban a Dios. And in 722 BC, the Assyrian Empire invaded Israel. Y en el siglo 720 había alguien que vino a invadir el rey de Siria. And destroyed them. Y ese rey los destruyó. From that point on, when we're reading about Israel, or more specifically Judah, we're talking about the last 2 tribes remaining. Entonces cuando seguimos leyendo sobre Israel, que era en aquel entonces Judá, los solo 2 tribus que se mantenían. Now, the reason that Israel disappeared as a nation is because she displeased God. Es el hecho de que Israel no agradó a Dios. Por eso Dios dejó que se destruyera. They worshipped idols. Porque ellos estaban alabando a ídolos. Violence increased in the land. Y había mucha violencia en aquel entonces. They murdered their children. Ellos mataron a sus hijos. And so God allowed the Assyrian Empire to wipe them out. Entonces Dios dejó que el imperio asirio vino para desaparecerles. Now, if you were living in the land of Judah and you saw this happen, wouldn't you turn back to God? Si usted estaba viviendo en aquel entonces en esta tierra de Judá, ¿usted no volviera su corazón a Dios? For times they did, but mostly they didn't. Había un tiempitos que sí, pero la mayoría del tiempo no lo hicieron. And so one day, as the prophet Habakkuk was looking at how wicked society was, he complained to God. Entonces, en aquel entonces, un profeta que se llamaba Habacuc estaba viendo lo que estaba pasando y él se estaba quejando con Dios. He complained about injustice. Quejándose de la injusticia, He complained about violence de la violencia and all of the evil that was in the land. y toda la maldad que estaba en la tierra. Listen to what he says in Habakkuk chapter 1, verses 2 through 4. Vamos a ver Habacuc capítulo 1, 2 a 4. How long, Lord, must I call for help, but you do not listen? Or cry out to you, violence, but you do not save? Why do you make me look at injustice? Why do you tolerate wrongdoing? Destruction and violence are before me. There is strife and conflict abounds. Therefore the law is paralyzed and justice never prevails. The wicked hem in the righteous so that justice is perverted. Habacuc 1, 2 a 4. Dios mío, a gritos te pido que me ayudes, pero tú no me escuchas. ¿Cuándo vas a hacerme caso? Te he rogado que acabes con la violencia, pero tú no haces nada. ¿Por qué me obligas a ver tanta violencia e injusticia? Por todas partes veo solo pleitos y peleas. Por todas partes veo solo violencia y destrucción. Nadie obedece tus mandamientos. Nadie es justo con nadie. Los malvados maltratan a los buenos
y por todas partes hay injusticia. Does that sound like a prayer that we could pray today? Eso parece una oración que podemos orar hoy día, ¿no? I mean, that describes my home country. Eso describe por lo menos a los estados. It describes some of what I see in Costa Rica. Y algo que veo pasando aquí en Costa Rica también. Does it bother you to see the wicked prosper? Eso le molesta ver a los malvados prosperar. Well, after Habakkuk complained, God answered him. Bueno, después de la queja de Habacuc, Dios contestó. Now, before we get to his answer, let's think of what the possible answers might be. Entonces pensamos en lo que puede ser la respuesta de Dios a esta queja. We might expect God would answer with a message of salvation. Tal vez Dios pudiera haber mandado un mensaje de salvación. Or maybe God would give his prophet the power to make things right. O tal vez le diera al profeta el poder para cambiar las cosas. Do you remember when Elijah prayed and God called down fire from heaven? Recuerde cuando el profeta Elías oró y Dios mandó fuego del cielo. Do you remember when Jesus prayed and he raised the dead? Recuerde cuando Jesús oró y se levantó alguien de entre los muertos. Peter and Paul prayed and raised the dead. Pedro y Pablo oraron y se resucitó un muerto igual. That's an amazing picture of salvation. Eso sí, nos enseña mucho de la salvación. But that's not how God replied this time. Pero esta vez Dios no contestó así a Habacuc. Listen to Habakkuk 1, verses 5 and 6. Vamos a escuchar capítulo 1 de Habacuc 5 y 6. Look at the nations and watch, be utterly amazed. For I'm going to do something in your days that you would not believe even if you were told. I'm raising up the Babylonians, that ruthless and impetuous people who sweep across the whole earth to seize dwellings not their own. Capítulo 1, 5 y 6. Dios respondió, fíjense en las naciones, miren lo que sucede entre ellas. Lo que pronto van a ver los dejará con la boca abierta. Si alguien les contara esto, ustedes no podrían creerlo. Voy a hacer que los babilonios se dispongan a atacarlos. Son un pueblo muy cruel y recorren el mundo para adueñarse de tierras ajenas. It was bad in Judah with all of the injustice. Sí, las cosas estaban muy difíciles en Judá por todas las injusticias. And God said, I'm going to make it worse. Y Dios contestó, lo voy a hacer peor. I'm going to raise up the most wicked nation on earth to invade Judah, to punish Judah. Voy a traer una nación muy mala para venir a castigar a mi pueblo. God goes on to describe how he's going to send in the Babylonians to take the best people out of Judah. Dios va a mandar a esta nación babilonios para quitar las mejores personas de Judá y quitarles de su tierra. God didn't say he was going to give a new king. Dios no les dio el rey que quería. He didn't say he was going to send a new politician to fix everything. Él no prometió un político que iba a arreglar todo el asunto. He didn't send down fire from heaven. Y él no mandó fuego del cielo. God's solution was to raise up the wicked. La solución de Dios era levantar a los malvados. Now, when Habakkuk heard this, it wasn't the answer he was looking for. Cuando Habacuc escuchó esto de Dios, eso no era lo que él estaba esperando de él. You know, we pray and we want a miracle. Oramos y queremos un milagro. We don't want God to answer with destruction. No queremos que Dios venga con una respuesta de destrucción. So now Habakkuk had a second question, Entonces ya Habacuc el profeta tenía otra pregunta, but he was a little more humble this time when he asked it. pero esta vez él tenía un toque más de humildad. First, he worshiped God, and then he asked his question. En primer lugar, él alabó a su Dios y después preguntó esto a Dios. Chapter 1, verse 13. Capítulo 1, versículo 13. Your eyes are too pure to look on evil. You cannot tolerate wrongdoing. Why then do you tolerate the treasures
Why are you silent while the wicked swallow up those more righteous than themselves? Tú no soportas la maldad, ni aceptas el pecado. No te quedes callado ni permitas que los malvados maten a quienes somos buenos. He wanted to know how God could use a wicked nation to punish someone or a nation that was more righteous than they were. Habacuc quería saber cómo se le ocurre a Dios usar una nación peor que Judá para castigarles a ellos. This was a moral problem and it didn't make sense in the prophet's mind. Eso para Habacuc era un problema moral y él no lo podía entender para nada. Have you noticed these days that the people that don't even go to church have an idea of how God should act in this world? ¿Usted ha visto hoy día los que ni asisten a la iglesia le pueden decir lo que debe de hacer Dios? I find that non-Christians always tell me how God should be. Los no creyentes siempre me están diciendo cómo debe actuar Dios. Now Habakkuk knew God, Habacuc sí conocía a su Dios, but he also thought that he knew better than God. pero en aquel momento él creyó que él sabía mejor que Dios. I've had people that tell me, people that don't believe God exists, tell me what God should be like. Sí, a veces los no creyentes saben más sobre quién es Dios que un creyente legítimo. And they're so confident and arrogant about knowing how God should be. Son arrogantes porque ellos creen que tienen derecho. But let's all admit we sometimes do this ourselves. Pero tenemos que confesar, a veces pensamos igual, ¿no? We pray and we already have decided how God should answer our prayers. Oramos, pero ya de antemano sabemos cómo debe de contestar Dios. And if things don't turn out like we prayed, we assume that God is silent. Y si Dios no contesta según nuestras peticiones, decimos que, bueno, Dios está en silencio, no está hablando hoy día. But maybe we should start understanding that sometimes He's answering the opposite of what we're asking. Pero a veces tenemos que aceptar que Él está contestando, pero en otra manera. The prophet couldn't understand how God could use a wicked nation. Habacuc el profeta no podía entender cómo Dios pudiera haber usado una nación muy mala. But I'll tell you something. God doesn't need me to understand. Pero la pura verdad, Dios no necesita que yo entienda. He doesn't need you to understand. Él no necesita que usted entienda tampoco. Your pastors don't have to understand. Y los pastores no siempre tienen la respuesta. God always knows best. Dios siempre sabe lo mejor. His ways are higher than our ways. Sus maneras son más altas que las nuestras. His thoughts are higher than our thoughts. Los pensamientos de Dios van más allá que las nuestras. We don't have to understand. No tenemos que entender todo. Now, God replied to Habakkuk's second question. Dios contestó la segunda pregunta de Habacuc. He told the prophet, get a pen, get some paper, write this down. Dios dijo, busque un papel lapicero y escriba las palabras que te voy a dar. Because God had a message for the Babylonians. Dios tenía un mensaje para los babilonios. Chapter 2, verse 8, he says, because you have plundered many nations, the people who are left will plunder you. For you have shed human blood, you've destroyed lands and cities and everyone in them. En capítulo 2, versículo 8. Tú les robaste a muchas naciones, pero otras naciones te robarán a ti. Así pagarás todos tus crímenes, tu violencia contra nuestro país, contra nuestras ciudades y sus habitantes. So God wanted Babylon to know that He was going to use them. Dios quería que los babilonios supieran que Él los iba a usar. And then He was going to destroy them next. Y después Él los iba a destruir. He would allow those that survived to raise up and destroy Babylon. Porque los que sobrevivieron iban a levantarse a destruir a los babilonios. Now you can open a history book today and you can find out what happened to the kingdom of Babylon.
Entonces en los libros de historia usted puede abrirlos a ver lo que pasó con Babilonia de verdad. The Medo-Persian Empire came in and crushed them. Un imperio muy fuerte, medo-persianos vinieron para dominarlos y destruirlos. And the Medo-Persian Empire reigned for a while until the Greeks came along. Entonces los medo-persios reinaban por un tiempo y ya vino otro imperio más fuerte, el imperio griego. Alexander the Great came into Babylon in 333 and conquered it. Un hombre muy grande que se llama Alejandro vino y él los destruyó. And after the Greeks were the Romans. Y después de los griegos vinieron los romanos. There is no Babylonian Empire anymore. Hoy día no existe este imperio babilonio. Now, at the beginning I told you that things were going to go from bad to worse. En el principio les dije que las cosas iban de mal en peor. And so here was Judah. There was a lot of injustice. Things were bad. Sí, en Judá mucha injusticia, las cosas no estaban bien And then things got worse. y las cosas empeoraron. The Babylonians came in. They took the best people and they took them off to Babylon. Los babilonios llegaron, sacaron la mejor gente y los llevó a Babilonia. And they even came back a second time and they destroyed the temple of God in Jerusalem. Los babilonios vinieron por segunda vez y destruyeron el templo de Dios en Jerusalén. Judah was gone. Ya se desapareció Judá. And who was responsible? ¿Y quién era responsable por todo esto? It was God. Dios. God said, I'm going to raise up the Babylonians to do this. Dios dijo que lo iba a hacer. Now, sometimes that doesn't make sense to our Christianity. Pero en nuestra manera de pensar como cristianos, eso no tiene sentido. But because we only look at the problems in the present. Porque solo estamos viendo el problema en el día de hoy. And we cannot comprehend what God is doing in the big picture. Y no podemos captar el dibujo entero, lo que Dios está haciendo. So at this point, it would be good just to finish the message, right? Entonces sería bueno cerrar el mensaje ahora. Habakkuk was done with this, and he was ready to accept his fate. Pero Habacuc ya estaba harto de todo esto. Listen how he closes in chapter 3, verses 16 through 18. Vamos a capítulo 3. I heard and my heart pounded, my lips quivered at the sound, decay crept into my bones and my legs trembled. Yet I will wait patiently for the day of calamity to come on the nation invading us. Though the fig tree does not bud and there are no grapes on the vines, though the olive crop fails and the fields produce no food, though there are no sheep in the pen and no cattle in the stalls, yet I will rejoice in the Lord. I will be joyful in God my Savior. Capítulo 3, 16, 18. Sí. 16 a 18. Cuando escucho todo esto, me tiemblan los labios y todo el cuerpo. Siento que mis huesos me desmoronan y que el suelo se hunde bajo mis pies. Pero yo espero con paciencia el día en que castigarás a los que ahora nos atacan, aunque no den higos las higueras, ni den uvas las viñas, ni aceitunas los olivos, aunque no haya en nuestros campos nada para cosechar, aunque no tengamos vacas ni ovejas, siempre te alabé con alegría porque tú eres mi Salvador. The prophet accepted things were going to get worse. El profeta sí aceptó que las cosas se iban a empeorar. Even if there's no coffee in Atenas, Aunque no haya café en Atenas and there's no cows in Guanacaste, y no hay ganado en Guanacaste and there's no caña, sugar in Gracia, y no hay caña dulce en Grecia even if there's no potatoes in Cartago, y ni papas en Cartago, still I will praise the Lord. aunque alabo a mi Señor. Now,
It's good advice to take joy in the Lord because God is the only thing in this world who never changes. Es bueno hacer caso a este mensaje porque en este mundo Dios es el único que nunca jamás cambia And He will never disappoint. y Él nunca nos desanime. Our governments will disappoint us. El gobierno nos puede engañar. Our communities will disappoint us. Tal vez los que vivimos en nuestro barrio nos hace mal, The Lord never will. pero el Señor nunca nos engaña, nunca. But it gets better. Pero la historia se mejora, escuchen bien. I skipped the best verse. Ya ha pasado por encima la mejor escritura. Chapter 2, verse 4. Capítulo 2, versículo 4. See, the enemy is puffed up, his desires are not right, but the righteous person will live by his faithfulness. Esos babilonios son muy orgullosos, pero ustedes que son humildes vivirán porque confían en mí, dice Dios. The righteous will live by faith. Los justos viven por fe. Faith in what? ¿La fe en qué? Faith in the coming destruction? Fe en lo por venir, Faith in our own strength? fe en nuestra propia fortaleza. How could this book be a message of faith when there's so much despair? ¿Cómo puede ser este libro de Habacuc un mensaje de aliento cuando hay tanta cosa mala escrita en ella? Well, to understand that, we have to understand a little more of the story of the Bible. Para entender eso tenemos que ver un poco más de lo que dice la Biblia. So here's what happened. Babylon did come into Judah and destroy it. Sí, Babilonia llegó para destruir a Judá And they took some of the best men and women and carried them off y to llevaron Babylon. las mejores personas para vivir en la nación de Babilonia. And you all know the names of 4 of them. Ustedes saben el nombre de 4 de estos personajes. They took Daniel, Recuerda Daniel Hananiah, and Mishael, and y Azariah. sus 3 compañeros. And they carried them off. Y llevaron Daniel con sus compañeros a Babilonia. And we read their story in the book of Daniel. Y podemos leer esa historia en el libro de Daniel. And in that story, as Daniel is studying the Word of God, God sends an angel to reveal how the end times are going to be. Y mientras que Daniel está leyendo la palabra de Dios, llega un ángel para enseñar cómo va a ser los fines de tiempo. And Daniel rises through the ranks to be the number 2 leader in Babylon. Y Daniel sube para ser la persona en segundo lugar en la nación de Babilonia. You ever wonder how that was possible? ¿Cómo puede ser posible esto? Well, it's right there in the first chapter of Daniel. En el primer capítulo en el libro de Daniel podemos leer de eso. As prisoners, these young men said, "We are not going to defile ourselves eating your food." Esos 4 varones eran prisioneros y ellos no quisieron comer la comida del rey. We're going to follow the law of God. Ellos querían obedecer a su Dios en las leyes dietéticas. In other words, they said, "We're going to remain righteous." Entonces ellos querían guardar su justicia. The righteous live by faith. Los justos viven por fe. So they said, we're not going to believe Babylon for anything. Our belief is in God. Ellos no quisieron someterse a las reglas de las Babilonias. Ellos querían honrar a su Dios. And so God protected them. Dios los protegió. He kept the 3 out of the fire. Remember that? Recuerda la historia del gran horno. He kept Daniel safe from the lions. Recuerda Daniel con los leones. The righteous live by faith. Los justos viven por fe. Now, Daniel survived the end of the Babylonian Empire. Daniel estaba vivo cuando terminó
el imperio de los babilonios. And then he served the empire of the Medo-Persians. Y después estaba con los conquistadores que vinieron después de los medo-persianos. And he took all of his knowledge from God and of the Word of God, and he kept it in the library in Babylon. Entonces, todo lo que él había conocido de Dios lo guardaba en una biblioteca. And some years later, after Daniel's time, a man named Ezra came to the king and said, I want permission to go back to Judah. Y unos años después, un hombre, Esdras, pidió permiso del rey en aquel entonces, permiso de volver a su patria en Judá. Well, Nehemiah, I'm sorry, I said Ezra, I meant Nehemiah. Era Nehemías, perdón, no era Esdras. Nehemiah and then later Ezra went back and rebuilt the wall around Jerusalem. Entonces los dos, Nehemías y Esdras, empezó a construir el muro alrededor de la ciudad de Jerusalén. And the kingdom of Judah began to rise out of the Y ashes. la nación de Judá empezó a formarse de nuevo de los escombros. But the story doesn't end there. Pero así no termina la historia. A few centuries later, a young woman would get ready to give birth to a son. Yeah, Y después una mujer iba a dar a luz a un varón. you know her name, don't you? Usted sabe el nombre de esa mujercita, esa doncella. And her name was Mary. Era María. And she and her husband, Joseph, gave birth to a son. Josué y María dieron a luz a un hijo. And his name was called Jesus. Y este nombre que le fue dado era Jesús. This happened in Bethlehem of Judah. Eso pasó en Belén, en el país de Judá. And a short time later, some men, wise men from the east, came to bring gifts. Entonces pasaron un tiempo corto y vinieron 3 magos de lejos para entregar regalos a este bebé. They said, we've come to worship him that is born King of the Jews. Dijeron, hemos llegado para dar alabanza a él que nació para ser rey de los judíos. Have you ever wondered how they got there? How did they know? ¿Cómo sabían esos magos cómo llegar a donde el bebé? They said, well, they followed the star. Sí, siguieron una estrella, But how did they know to do that? pero ¿cómo sabían ellos hacer esto? Because they were from Babylon. Porque eran ellos de Babilonia And they had all of the writings of the Jews. y ellos tenían toda esa información escrita que dejó And they had all the interpretation of Daniel. Daniel. Qué increíble esto, And they ¿verdad? were wise men because they spent all their time in the king's library. Eran hombres sabios porque gastaron tiempo en la biblioteca del rey estudiando todo esto que Daniel dejó. And so when they saw the star, they said it must be time. Entonces cuando vieron esa gran estrella, se dieron cuenta que ya era tiempo para ir a buscar el Salvador. And so these men show up with gifts so valuable that it allows Mary and Jesus and Joseph to go to Egypt. And it paid for their entire trip. Entonces los regalos que trajeron esos 3 magos le dio a María y Josué y Jesús el poder salir de allí para escaparse a vivir en Egipto. But the story gets even better. Pero es mejor lo por venir. From the very beginning of the church, you remember Jesus started the church, right? Recuerda, Jesús empezó la iglesia. Yeah, from the very beginning, he said there's going to be the forces of evil that are going to fight against me. Desde el principio, Jesús dijo que las fuerzas del maligno se iban a poner. He said, I'm going to build my church, and the gates of hell will not prevail Él against it. dijo, voy a construir mi iglesia y las fuerzas del maligno del infierno no va a prevalecer. And from the beginning, the church has been persecuted and attacked by the world. Desde el principio, la iglesia de Dios ha sido perseguido, atacado por el mundo.
There has not been a single year since then when the forces of the world have not come against the church. Desde entonces, fuerzas malignas han venido en contra de la iglesia de Dios. And we are still here. Pero vea, aquí estamos todavía. And let me tell you why. Y les voy a decir por qué. When the Apostle Paul was telling the church how to be the church, Cuando el apóstol Pablo estaba enseñando a la iglesia cómo ser la iglesia de verdad, he focused on the message that is at the center of our faith. él compartió el mensaje que es céntrico a nuestra fe. We call it the gospel. Lo llamamos nosotros el evangelio. In Romans 1:17, watch what Paul says. En el libro de Romanos 1:17 vamos a escuchar lo que dijo Pablo. For in the gospel, the righteousness of God is revealed, a righteousness that is by faith from first to last, just as it is written, the just shall live by faith. Romanos 1:17, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Okay, watch this. The words were taken straight out of Habakkuk. Estas palabras fueron sacadas del libro de Habacuc. To describe how we should live, Paul goes to Habakkuk. Entonces Pablo enseñando a la iglesia cómo debemos vivir, él busca en el libro de Habacuc y sacó estas mismas palabras. Because Paul knew the church would always live in hard times. Porque Pablo sabía que la iglesia siempre encuentra persecución. And the only way to survive difficult times is by faith. La única manera para sobrevivir las tribulaciones es tener fe. Now, a couple things. Dos cosas. It says, the righteous will live by faith. Dice, el justo vive por fe. If the church is going to survive hard times, we have to live righteous lives. Si la iglesia va a sobrevivir, tenemos que vivir en una manera justa, But we can. pero no lo podemos hacer. Because we have the power of God in us. We can. Eso, perdón, sí lo podemos hacer, vivir por fe y ser justo, porque tenemos la justicia de Dios dentro de nosotros. The second thing, La segunda cosa, he said, the righteous shall live by faith. los justos vivirán por fe. That is faith in God. Fe en Dios mismo. It means believing God's word. Es creer la palabra de Dios. It means believing God. Es creerle a Dios mismo. The world will tell us that our faith is irrelevant. El mundo nos dice que va los pandaretas. They're wrong. Ellos están equivocados. The world wants us to be afraid of a virus. El mundo quiere que tengamos miedo de un virus. There's something they don't understand. Hay algo que ellos no entienden. We don't fear death. No tenemos temor a la muerte. We don't fear it. No tenemos temor a la muerte. They fear it because they don't know what comes after. El mundo teme el virus porque ellos ni sepan de lo por venir. But we know. Pero nosotros sí sabemos. And we are not afraid. Y no tenemos nosotros miedo. You see, when the things in life, when the world becomes difficult, Cuando las cosas en la vida son difíciles, we have to remember that the church was made for a time like this. tenemos que recordar que sí, la iglesia está preparada por un tiempo así.
We're the only ones in the world that have a message of hope. Porque tenemos un mensaje de esperanza. Because when our neighbors are afraid of dying, we have a message to deliver them from fear. Cuando nuestro vecino tiene temor, nosotros tenemos un mensaje, buenas nuevas. Because when you're in Christ, you never really die. Porque cuando se están en Cristo, jamás moriremos. Your body may fail, but your spirit will be forever with the Lord. Tal vez el cuerpo se desvanece, pero nuestro espíritu vive para siempre. God knew what he was doing in Judah when Habakkuk was complaining. Dios sabía lo que él estaba haciendo en Judá cuando Habacuc se estaba quejando. He knows what he's doing today. Y Dios sabe lo que él está haciendo hoy día. When back in, I think, March, when the virus really took off, En el mes de marzo de este año, cuando vino esto del virus, I had a conversation with this man. yo tenía una conversación con este pastor. And he said, this is going to be so good for the church. Y él dice, eso va a ser algo bueno para la iglesia. This is going to remind us that the church is not a building. Esto nos va a enseñar que la iglesia no es solo un edificio. This is going to remind us that our hope is in God, not in doctors. Eso nos va a llamar la atención que nuestra esperanza está en Dios, no en los doctores. That our hope is in God, not in politicians. Que nuestra esperanza está en Dios, no en el gobierno. He said this will take us back to Acts chapter 2. Eso nos va a llevar atrás al libro de Hechos capítulo 2. And I'll tell you, your message inspired me. Y quiero decirle, pastor, eso me animó a mí. I don't know what is coming this year for Costa Rica. Yo no sé qué va a venir este año en Costa Rica. I have no idea what's happening in my home country. Yo no tengo ni la menor idea de lo que está pasando en mi patria. I don't know what will happen in Europe or Africa. No sé qué va a pasar en Europa ni en África. But there are some things that I know. Pero hay algunas cosas que sí sé. Sin will continue to destroy everything it touches. El pecado sigue destruyendo todo lo que le toca. And people are going to continue to die. La gente va a seguir muriendo. People are going to be living in fear. La gente va a vivir bajo temor. But for the Christians who remember who they are, Pero que el cristiano recuerde quién es. they're going to make a choice. Van a hacer una decisión. The choice is going to be to live a righteous life La decisión es vivir una vida justa and to never stop believing God. y jamás creer en lo que Dios nos enseña. We will not give in to despair. No vamos a darnos al desánimo. We will show a lost world how to live by faith. Vamos a enseñar al mundo cómo vivir por fe. Let us be a message of hope in our community. Que cada uno sea un mensaje de esperanza en nuestra comunidad, en nuestro barrio. Turn off the news Apague las noticias. and keep your eyes fixed on Him. Fíjense en quién es Dios, He is the author and the finisher of our faith. el autor y el que termina nuestra fe. Dios te bendiga. Que Dios los bendiga. El título de este mensaje es El justo por la fe vivirá. La llave de la justificación es la fe. Justificados pues por la fe. Lo que le agrada a Dios es la fe. Desde luego que acompañamos esa fe con lo bueno que empezamos a hacer ahora que estamos en Cristo. Buenas obras. Por eso a usted le cuesta hacerlas, porque es trabajoso, no es fácil. El vivir esta nueva vida en Cristo requiere esfuerzo, requiere valentía, poner las cosas en orden
Dios no es un mago. Dios es el creador, pero Él no tiene marionetas ni títeres en su mano. Él establece cómo usted y yo debemos de hacer su voluntad. Usted tiene entonces que reaccionar a este llamado. Si usted ha nacido de nuevo y hay cosas que todavía no están en orden, deben de ordenarse. ¿Cómo se ordena eso? A través de la palabra. Usted ha recibido palabra esta mañana. Usted reaccione a esa palabra y vuelva a casa. Si hay que quitar un santo, si hay que quitar un crucifijo, si hay que quitar la santa cena del comedor, porque eso es lo que usted creía que le deparaba la comida. Si usted juega lotería todavía, eso no tiene que seguirlo practicando. Si tiene odio contra alguien, perdone. Ahí es donde empieza la palabra a trabajar en aquel que la está escuchando. Y la fe viene por el oír, y el oír la palabra bendita de Dios. Gracias, Pastor Steve. Él nos llegó siendo misionero, empezó a estudiar acá, y estando en Costa Rica, Dios nos ha dado la dicha de ver cómo él ha alcanzado el doctorado. ¿Cuánto le da un aplauso al doctor Steve, que con tanto esfuerzo lo ha logrado? Y tenemos a él y a su esposa acá, graduados ahora en ese reconocimiento de que nos ha hablado la bendita palabra de Dios con tanta sencillez, pero con tanta fortaleza, tanto poder. Gracias a Dios por todo lo que Steve y Ángela han aportado en estos 10 años para Hogar de Fe, para nosotros, para nuestro hijo y nuestra familia, nuestra nuera, nuestros nietos. Bien, hermanos, vamos a pasar ahora a tener un reconocimiento basado en Romanos 10:15, donde dice: ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Qué hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que buenas nuevas traen. Y ellos han sido para nosotros eso. Y ellos nos han contactado trayéndonos personas, como lo dice el texto, que han usado sus pies para ir a anunciar el Evangelio de Jesucristo, en este caso a Costa Rica. Yo recuerdo palabras de mi papá siendo niño, que él oraba por los estadounidenses, y llegaron a Turrialba misioneros, y él decía: Dios, gracias por cada misionero que viene de Estados Unidos a traernos la bendita palabra, porque gracias a esa obediencia de los misioneros estadounidenses, Centroamérica conoció el Evangelio. Hoy de Costa Rica, doy gracias a Dios porque de aquí hemos salido también a las naciones. Aprendiendo de ellos, vamos poquito a poco. Y Hogar de Fe es una plataforma para ir a anunciar el Evangelio acá en Costa Rica, a las montañas, a los valles, pero también fuera de Costa Rica. Y por eso Hogar de Fe está cumpliendo la obra misionera. Hoy queremos hacer este reconocimiento. Le pedí a la hermana María, hermana Vera, hermano Mario Jaramillo y don Marco Seas que pasen un momentito, por favor. Marta, me ayuda a darles uno de estos a cada uno de ellos. Me di a la tarea, y Dios puso en mi corazón, hacer el logo de Hogar de Fe. Un momentito. Este logo de Hogar de Fe lo pagamos a hacer en Sarchí. Un amigo que tengo nos hizo un excelente precio, porque es algo de verdad muy, muy hermoso, en buena madera. Y esto pues tiene también sus partes simbólicas que representan. Steve y Ángela, ustedes son buena madera. Entonces les damos el logo de nuestra iglesia, que en algún momento el logo que esta iglesia tenía era diferente. Dios nos dio de las cosas que sí creímos en hacer de nuevo, fue este logo que representa el nombre, que no había necesidad de cambiar el nombre tan bonito que se le había puesto
a esta iglesia cuando fue establecida como tal. En los pioneros de esta iglesia nació este nombre y hoy le damos honor a este nombre, Hogar de Fe. Y de ahí sale la visión: somos un sitio lleno de luz. Hogar viene de hoguera, entonces somos un sitio lleno de luz, con pasión por Dios, o sea, apasionados por Dios, pero compasivos por el pueblo. Somos un sitio lleno de luz, con pasión por Dios y compasión por el pueblo. Bien, ¿quién quedó? ¿Quién falta? Mario. Queremos hacer reconocimiento a gente que ha llegado acá. Aquí nos llegó Steve y Ángela como primeros. Entonces les vamos a dar este reconocimiento. ¿Quién tiene? El de la hermana María. Entonces, si gustan pasar, hermanos, les vamos a dar este reconocimiento a ustedes. Pasen, por favor. Hermana María, entrégale a Ángela y Steve este retablo, que lo pueden volver, correcto. Que Dios los bendiga. Gracias por la amistad, por el amor, por el apoyo, por de verdad el esfuerzo y creer en nosotros. Gracias por las máquinas de costura que nos consiguieron, que Marta está para ya empezar de nuevo en esta planta hermosa. Gracias por los contactos, gracias por entrar con nosotros a la montaña, por ir a Nicaragua, por apoyarnos para lo de Cuba, siempre, y por ayudar en Frailes, en Turrialba, en Guayabo. De verdad, hermanos, ellos han sido, el esfuerzo se ha visto en ellos, el amor se ha visto en ellos. Que Dios los bendiga grandemente. ¿Okay? Ahí está el micrófono. Aquí, ok. We are very honored. Estamos muy honrados. It's been a privilege serving with you over the years. Ha sido un privilegio servir con ustedes a través de estos años. So I have a small gift, but mine's not made of wood. Yo tengo un regalito, pero no está hecho de madera, It's made of paper. pero es hecho de papel. This is a gift that comes from one of our donors Es un regalo que viene de uno de nuestros donadores, that heard about the work you're doing, feeding those in this community that need help. escuchando del trabajo que están realizando, dando de comer a gente necesitada. So 300,000 colones. 300,000 colones. Que Dios bendiga a Steve y Ángela y al donante. 300,000 que nos respaldan para la obra de poder comprar algunos víveres y repartirlo a familias de escasos recursos dentro de la iglesia, y si hay alguna familia que haya que darle arroz, frijoles, aceite, vamos a hacerlo. Ténganlo por seguro, iglesia, aquí está esto en mis manos y lo vamos a usar de la manera correcta. Dios los bendiga. Muy bien, luego vamos a guardarles estos retablos que ellos nos van a hacer el favor de llevárselos a los hermanos que nos están siguiendo por Facebook. Lo van a ver en YouTube también, que es Pastor Kevin y Sandy, que cariñosamente les decimos tíos. Lo tiene acá el hermano don Marcos. Él es el que lo va a mostrar para que allá lo puedan ver. Levántelo para que lo puedan ver. Este regalo, que lo vayan a tener donde ellos consideren, es algo simbólico, un cariño, un presente que le enviamos desde Hogar de Fe para ti, Kevin, y para Sandy. Gracias, pastores, misioneros, amigos, por su generosidad, por lo que han enviado para alcanzar lo que tenemos. Por allá, don Marcos, también tenemos a Alex y Jill y su familia. Les enviamos también este regalo con el logo, que van a recordar a Hogar de Fe, donde han invertido, donde han sembrado, donde han hecho de verdad muestra de que nos respaldan, y por esas visitas misioneras que han hecho y que seguirán haciendo, porque aquí les esperamos. Y por último tenemos, dije que antes pues
Steve y Ángela, que son misioneros, pastores, el doctor Steve, ellos representan al ministerio Arroyo. Entonces, gracias a Dios por ese ministerio que contribuye como lo hicimos hoy. Hoy aquí presentamos al misionero Ray Young con su esposa Teresa. Ellos radican en Houston, Texas. ¿A dónde? En Dallas, ¿ok? Ellos desde allá nos han enviado. Recuerdan que hemos dado de comer gracias también a donaciones que ellos nos han enviado. Nos han enviado también ayudas económicas para el aporte de lo que estamos levantando. Gracias a Dios por el Ministerio Matrix y a Ray y a Teresa, contribuyentes aquí a Hogar de Fe. Le enviamos este regalo, este logo que representa a Hogar de Fe. Muy bien. En verdad, hermanos, y aquí, dentro de Hogar de Fe, si tuviese yo que decir, es merecedor darle un logo a alguien que haya generosamente aportado. También hay personas a quienes les damos este aplauso y les decimos, gracias por contribuir, gracias por apoyar, gracias por sembrar. Algo clave que se habla de las dádivas es que el pueblo de Dios sostiene la obra. ¿De qué manera? Diezmos, ofrendas, primicias, y es lo que hemos enseñado aquí en Hogar de Fe. Nunca hemos vendido promesas, nunca hemos exigido a nadie. Cuando alguien me ha dicho este diezmo, yo lo quiero ofrecer para la construcción, ni para mi sostén ni el de mi esposa se toma de ese diezmo, porque fue totalmente designado para un trabajo como el que estamos haciendo. Marta y yo vivimos por fe. Nosotros, hermanos, sabemos que Dios suplirá, a veces poquito, a veces lo justo. Nunca vamos a ir más allá pensando que el Evangelio me da a mí el permiso de hacerme rico, porque no es mercantilismo lo que yo estoy predicando. Yo predico el Evangelio, y el que predica del Evangelio, de eso vive. Y nosotros hasta aquí, Dios nos ha ayudado. Estamos contentos y seguiremos peleando la buena batalla de la fe. Con ustedes, hermanos, vamos juntos haciendo la voluntad de Dios. Vamos a orar por ellos. Y voy a pedirle a don Marcos que haga esta oración por los misioneros, sin nombres. Bendito Dios, Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por los tiempos que tú nos das día con día, por ese pensar, Señor, de que todos tenemos la obligación de esparcir la palabra tuya, Papá Dios. Gracias, Señor, porque tú mandas personas, Señor, hombres y mujeres, por el mundo entero, Señor, a predicar tu palabra. Bendícelos grandemente, Papá Dios, guárdalos, cuídalos, protéjalos, Señor, de toda clase de enfermedad, de toda clase de virus. Protéjalos, Señor, de toda clase de cosas que suceden en el mundo, como peligros y muchas formas de porfiar, Señor, que no se extienda la palabra de Dios, pero creemos en ti y en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que la palabra se extenderá por todo el mundo. En el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo hemos orado. Amén. Amén y amén. Muy bien. Gracias, don Marcos. Vamos a recogerlos y los ponemos en esa cajita. Y acá ustedes pueden ver algo así como que le llamamos una chuleta de madera, una costilla. También lo hizo nuestro amigo, le digo negro, de Chavarría. Él pinta ahí, Giovanni Junior. Él es uno de los pintores reconocidos en Sarchí. Él pinta la carreta principal que está en el parque y tiene de un reconocimiento muy alto, es amigo, y él nos hizo esta. Voy a pedirle a Mario y a don Marcos que la levanten acá, por favor. La pasamos arriba, que se pueda ver sobre, y tal vez ahí en Facebook, entonces pueden apreciar. Esta tiene un reconocimiento de todos los ministerios. Esto queda a nombre de todos ellos como
un recordatorio de lo que estamos haciendo, y la vamos a pegar cuando tengamos todo ya terminado arriba, detallado, pintura y demás. Un lugar especial donde queda para la historia, como tenemos otras placas ahí de hierro, de mármol, de personas. Así queda esto para la historia de lo que en un año tan difícil la iglesia sigue caminando. Hogar de Fe está viva, Hogar de Fe le ha creído a Dios, y seguimos predicando el Evangelio, y seguimos con las puertas abiertas para que todo aquel que no tenga donde congregarse pueda encontrar un sitio lleno de luz, con pasión por Dios y con pasión por el pueblo. Y eso somos nosotros, hermanos, y por eso nuestro lema en cuanto a la construcción, ¿cuál fue? Estamos haciendo casa para nosotros, porque nosotros somos la casa de Dios. Dios no habita en edificios, Dios habita en tu corazón. Y por eso para nosotros lo más lindo, aunque se ve así, no son las instalaciones. Lo más lindo es su persona. Y perdóneme si en algún momento he sido grosero, he sido tosco, he sido brusco y no te he tratado como usted lo merece. La niña del ojo de Dios. Que nadie te toque, que nadie te destruya, porque lo que el Señor construyó prevalecerá. Y usted y yo prevaleceremos por la eternidad, porque somos hijos de Dios eternamente y para siempre. Gracias, hermanos. Lo pueden poner ahí de nuevo. Pueden bajar, hermanas. Muchas gracias por su colaboración. Estos hermanos que pasaron es el reconocimiento a su respaldo misionero que encuentro en ellos también, como en muchos otros que están acá. Hermanos, vamos a tener un tiempo de conclusión a lo que hemos realizado esta mañana. Son las 10:26. A nosotros nos permiten 1:30 ahora en el protocolo. Queremos ser bien obedientes a esto, ajustarnos. Gracias por su sujeción. Gracias a los servidores y servidoras de nuestra iglesia que amablemente les reciben, que les atienden a la entrada. Si algo hicimos mal, perdónennos, porque queremos hacer las cosas de la mejor manera. Les espero lunes, mañana, 7 de la noche, orar por familias de fe. Seguimos construyendo una torre de fe los jueves orando, y los domingos a las 9 y a las 11. Próximo domingo quisimos no hacerlo. Algunos adultos mayores que son los que atendemos, pero está abierto. Si usted no pudiera venir a las 9, le espero a las 11 de la mañana el próximo domingo. Dios bendiga nuestras vidas. Vamos a dar gracias por las ofrendas y demás, y nos despedimos de todos los que nos siguen en Facebook y nos verán en YouTube con este aplauso. A todos acá en Costa Rica, fuera de Costa Rica, en Cuba, Nicaragua, El Salvador, en México, en Argentina, que tenemos amistades, y en Ecuador y en Estados Unidos. Oramos por la mamá de don Manuel Valle y su hermanita que está acá. Ella está pasando un momento difícil. Oramos que la voluntad de Dios tome a esta señora allá en Managua y la cuide y le dé paz a toda la familia. Puestos de pie, hermanos.